Hola amantes del terror, bienvenidos a mi canal Las Sombras del Relato. Mi nombre es la diosa de las sombras y hoy les contaré una leyenda llamada La Calavera del Panteón. Así que ponte cómodo, apaga las luces y disfruta de esta historia. José de Jesús Infante era un hombre pobre, pero muy trabajador. Para mantener a su familia tenía dos trabajos. Por las mañanas era cartero y por las noches ofrecía sus servicios de albañil. En una ocasión, Carlos Espino le encomendó construir un mausoleo en el Panteón de la Cruz para sus familiares, pero como Jesús se había retrasado mucho en su construcción, fue amenazado por don Carlos diciendo que si no terminaba dentro del plazo acordado, no le pagaría ni un centavo por todo lo que ya había hecho. Así que al pobre hombre no le quedó de otra más que trabajar a la luz de la luna en el panteón para terminar el plazo que había establecido. Jesús era fiel creyente de las historias de terror y de los fantasmas, y no ayudaba en nada que la propiedad del señor Espinoso fuera tan antigua y tétrica, pero como necesitaba mucho el dinero, siguió trabajando atentamente aun cuando estaba muriendo de miedo. El tiempo pasaba y Jesús estaba desesperado por terminar. Incluso imaginaba que don Carlos lo observaba desde las sombras para presionarlo a que terminara la obra, cuando de repente un sonido de dos piedras chocando entre sí empezó a escucharse a sus espaldas, pero al voltear y ver quién era, no había nadie. Cada minuto se volvía un martirio para Jesús, que percibía que el sonido era cada vez más cercano y aterrador, por lo que sus piernas empezaban a temblar y el sudor frío empezaba a nacer de su frente. Tratando de vencer su miedo para así poder terminar su trabajo, Jesús volteó hacia atrás, pensando que así podría darse cuenta que no era nada y podría volver a su trabajo. Pero qué equivocado estaba, pues justo detrás de él había una calavera que lo miraba fijamente con los huecos donde deberían estar sus ojos, y con el escalofriante sonido de sus mandíbulas chocando como si tuviera mucho frío. El pánico se apoderó de Jesús, las piernas no le respondían, por lo cual no podía huir, haciendo que inevitablemente la calavera se acercara a él, quedando su rostro a pocos centímetros. Con una voz cavernosa y de ultratumba, el siniestro esqueleto le dijo que era uno de sus parientes a quien nunca nadie le rezó, por lo cual era atormentado en el purgatorio por su vida de excesos y pecados, y que tenía una petición para él, y así lograr el descanso eterno. Jesús no podía ni siquiera decir que no. El miedo le impedía vociferar sonido alguno, así que la calavera siguió con su petición. Le detalló exactamente lo que quería, que le organizaran 3 misas para obtener el descanso eterno, y le advirtió que si no cumplía con su petición, nunca se curaría del susto. Después de que la calavera terminó con su petición, Jesús, como si lo hubieran soltado de algún amarre, salió despavorido del panteón, pero el sonido siniestro del rechinar de los dientes de aquel esqueleto no salía de su cabeza. Como Jesús no quería que don Carlos se molestara más con él, y con el afán de recuperar sus herramientas y terminar el trabajo, le pidió a una de sus amistades que lo acompañaran para así no volver jamás a ese panteón. Por desgracia, aquel susto de aquella noche siguió atormentándolo en su cabeza. Parecía que era una maldición que se iría solamente cuando se cumpliera el deseo de la calavera. Por esa razón, Jesús mandó a celebrar 3 misas, y la calavera lo dejó en paz cuando terminó la tercera misa. Después de curarse de su mal, Jesús le contó a sus amistades sobre lo ocurrido, a lo que varios le platicaron que ya habían oído de esa entidad, asegurando que a un hombre llamado Joaquín Sánchez le había sucedido lo mismo, solo que él no había cumplido con la petición de la siniestra aparición, jamás sanando de su miedo y muriendo de un paro cardíaco después de quedar completamente loco, asegurando que la calavera lo seguía con su terrorífico rechinar de los dientes. Se desconoce qué fue de Jesús, si alguna vez pudo recuperarse del susto que vivió, pero sí sabemos que aprendió una lección, que debes hacer favores a quien lo solicite, incluso si es parte de una entidad de ultratumba. Aquí termina la leyenda de la calavera del panteón, pero cuéntame, ¿tú querías si paseando por el panteón empiezas a escuchar el rechinado aterrador de los dientes de un ente de ultratumba? Eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustan las leyendas de terror, te invito a suscribirte a mi canal para que así no se te aparezca la calavera del panteón, hacerte peticiones y traumarte de por vida. Recuerda que mi nombre es la diosa de las sombras y nos vemos hasta la próxima.
to God.